Muy buenas tardes, espero que estén bien a pesar del frío. Vamos a rezar un ratito juntos con la palabra de Dios. Hoy la liturgia nos trae un pasaje que está en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretujaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Hay varias semejanzas que asocian estas dos curaciones que hace Jesús. Se trata de dos mujeres. Una hace 12 años que está perdiendo sangre, podemos traducir: está perdiendo la vida, se le va la vida. La otra tiene 12 años de vida y se está muriendo. En los dos casos hay un pedido hecho con fe a Jesús, en los dos casos hay un contacto físico. La mujer que se acerca entre la multitud toca a Jesús y Jesús se acerca a la niña y la toca. Pero también es verdad que hay muchas diferencias y diferencias muy importantes a nuestros ojos. La niña es una hija del jefe de la sinagoga, es por eso una persona que tiene sin duda un buen pasar y además un lugar en la sociedad. La niña, por su edad, se considera inocente, no tiene culpa de haber hecho nada que la haya puesto en esta situación en la que se encuentra, y Jesús se acerca a ambas, ¿no? La mujer grande que tiene hemorragias es culpable, al menos la sociedad la ve como culpable, porque cuando hay una enfermedad de cualquier tipo, en realidad se consideraba que había algún pecado que la había originado, que por alguna razón Dios no se ocupaba de esa persona enferma, como pasaba con los leprosos y sobre todo con el tema de la sangre, que tenían tanto cuidado
que cualquier pérdida de sangre era signo de una impureza y entonces no había que acercarse a las personas impuras, ni las personas impuras tenían que acercarse a otras, y menos como hace esta mujer, sin que la otra persona se dé cuenta. Ella toca el manto de Jesús. Para la cultura y la religión del tiempo de Jesús y del pueblo de Israel, le transmite su impureza y ni siquiera se lo avisa. Por eso todo ese temor probablemente de la mujer cuando Jesús se da cuenta de la energía, de la fuerza que sale de él. En ambos casos, en todo caso, Jesús es autor y dador de la vida. Esto es lo que uno puede rescatar en primer lugar de estos milagros. Pero también es verdad que esta mujer grande, que hace mucho que está sufriendo, que ha perdido todos sus bienes tratando de sanar y que no solo no sanó, sino que cada vez está peor, aparece en el Evangelio simplemente como una mujer. Como decía, la otra es hija del jefe de la sinagoga, esta es una mujer, es alguien, o en todo caso casi para la sociedad no puede decir es nadie. Y lo curioso en todo caso, en este caso, es que cuando Jesús la sana y cuando ella confiesa, Jesús reconoce la fe de esta mujer y él la llama hija. Como con este acto de fe que hizo esta mujer, revela que es hija de Dios, o en todo caso Jesús revela que todas estas diferencias que nosotros podemos señalar no existen para Él, no existen para Dios. Lo que existe para Dios, o en todo caso si hay alguna diferencia, es el que tiene fe y el que no la tiene. El poder de Jesús obra en aquellos que se acercan a Él con fe y puede obrar cosas admirables, como en estos dos casos, que es ni más ni menos que la vida la que está en juego. Una niña que cuando Jesús llega ya está muerta, una mujer que está prácticamente muerta en vida, muerta para la sociedad y con una pérdida permanente desde hace 12 años, una pérdida permanente de la vida. Poder de Jesús, entonces, que se hace presente en los milagros, en este caso, en una situación que humanamente es irreversible, para la que no hay solución, las personas acuden con fe y encuentran esta respuesta de la vida regalada, la vida que Dios tiene para dar. Seguramente todos podemos identificar, si no grandes pérdidas, entre comillas, de sangre o de vida, o grandes cosas que nos hacen experimentar dolor en nuestra vida, o una ausencia de plenitud de vida. Si no son grandes cosas por ahí, sí pueden ser pequeñas cosas o cosas muy profundas, a veces que no son visibles a otros, pero que sí nos hacen sentir que no estamos plenamente vivos, que no tenemos una vida acorde a todas las cosas buenas que hemos recibido, acorde a quienes nos reconocemos hijos de Dios y amados por Él. Es una linda experiencia esta de los milagros de Jesús y en particular de estos dos, para reconocer ese poder que nos hace confiar, que nos hace creer que si nos acercamos con fe, Jesús puede darnos vida, puede sanarnos. No porque siempre podamos resolver todos nuestros problemas, sino porque sí siempre podemos tener esta certeza de que la vida no se nos va a ir, que hay un Dios que es capaz de dar todas sus energías, no un poquito como Jesús sintió en esta oportunidad, sino toda su vida entregada en la cruz para salvarnos, ponernos confiadamente en manos de aquel que es Señor y autor de la vida, pedirle con fe aquellas cosas que necesitamos que Él nos sane. Y como siempre, el estilo de Jesús es un estilo para que los discípulos aprendan, copien, imiten, hagan presente en el mundo. Ojalá nosotros tengamos esta actitud de obviar las diferencias en función de hacer el bien, sencillamente, a quien lo necesite y especialmente a quien lo pide. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, nos conceda su protección y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.